Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día estupendo, lleno de energía y por supuesto con muchas ganas de enterarse de todo lo nuevo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado causando revuelo, que ha generado muchísima expectativa y que, la verdad, yo también estaba deseando desgranar con ustedes. El título lo dice todo, ¿verdad? Ozge rompe el silencio, revela todo sobre Serkan en Milán. Sí, han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos secretos que se guardan bajo 7 llaves, y al parecer, Ozge ha decidido que ya es hora de que se conozcan todos los detalles. Prepárense porque lo que se viene está bueno. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de información, no olviden, por favor, de ese pequeño gesto que significa tanto para mí. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis futuras revelaciones, y así formaremos una comunidad aún más grande y unida. Me encanta verlos por aquí y su apoyo es mi motor. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a empezar. La expectativa ante las palabras de Ozge ha sido altísima. Durante semanas o quizás meses, se ha especulado muchísimo sobre la relación entre Ozge y Serkan, y particularmente sobre lo que ocurrió, o no ocurrió, durante ese famoso viaje a Milán. Los rumores, las indirectas, las miradas que lo decían todo, o nada, han alimentado las fantasías de muchos, y hoy, Ozge ha decidido poner todas las cartas sobre la mesa. Ya no más preguntas sin respuesta, ya no más quizás y tal vez. Parece que ha llegado el momento de la verdad contada desde su propia perspectiva, y eso, mis amigos, es oro puro. Ozge, como saben, es una persona que no se caracteriza por exponer su vida privada a la ligera. Siempre ha sido muy reservada, muy profesional, y ha mantenido un cierto halo de misterio alrededor de sus relaciones. Por eso, cuando se supo que iba a hablar sobre Serkan y sobre Milán, el revuelo fue instantáneo. ¿Qué es lo que realmente pasó en la ciudad de la moda? ¿Fue un viaje de trabajo, una escapada romántica, un malentendido monumental? Las teorías son infinitas. Y todo apunta a que Ozge nos va a dar una versión detallada, sin pelos en la lengua, de lo que realmente aconteció. Imaginen la escena, Ozge sentada, quizás en un entorno que refleje la seriedad del momento, o quizás en algo más relajado que invite a la confesión. Lo importante aquí es la palabra, las revelaciones. Y según lo que se ha filtrado, y lo que la propia Ozge ha insinuado, no se va a andar con rodeos. Vamos a escuchar de primera mano cómo fue ese viaje, qué motivaciones hubo detrás, y lo más importante, cómo afectó esto a su relación, sea cual sea el tipo de relación que mantuvieran o mantengan. Se dice que Ozge va a aclarar de una vez por todas la naturaleza de su vínculo con Serkan. ¿Eran pareja? ¿Eran solo amigos muy cercanos? ¿Hubo algo más que amistad que nunca se formalizó? Estas son las preguntas del millón. Y el viaje a Milán, por lo que se desprende del título, fue el escenario perfecto, o quizás el catalizador, para que todas estas dudas salieran a la luz. ¿Se encontraron allí por casualidad? ¿Fue un plan premeditado? ¿Hubo tensión, alegría, decepción? Ozge promete responder a todo. Y cuando digo todo, me refiero a los detalles. No se trata solo de un sí o un no a una pregunta. Se trata de la historia completa, el contexto, las emociones, las decisiones tomadas. Es probable que Ozge nos cuente cómo se sintió ella en ese momento, cuáles eran sus expectativas, y cómo la realidad se alineó o se desvió de ellas. Y en cuanto a Serkan, bueno, Ozge seguramente revelará cómo percibió ella las acciones y las intenciones de él. ¿Fue él quien tomó la iniciativa? ¿Fue ella quien se mostró más abierta? ¿Hubo conversaciones importantes durante ese viaje? La industria del entretenimiento, como saben, está llena de idas y venidas, de relaciones que nacen y mueren bajo el ojo público, y de especulaciones que a veces se alejan mucho de la realidad. Pero cuando una de las partes involucradas decide romper el silencio, todo cambia. La verdad a menudo es mucho más simple o mucho más compleja de lo que imaginamos. Y en este caso, con Ozge rompiendo su silencio, tenemos la oportunidad de conocer la versión oficial, la versión que ella quiere compartir, y eso tiene un valor incalculable. Seguro que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué tipo de detalles podríamos escuchar? Podríamos hablar de noches en la ciudad, de paseos por la Galleria Vittorio Emanuele II, de cenas íntimas,
o quizás de reuniones de trabajo que se extendieron más de lo esperado. ¿Hubo algún momento clave, alguna conversación decisiva, algún gesto que lo cambiara todo? Ozge parece tener la llave de esos recuerdos y de esas experiencias. Y el hecho de que lo haga ahora, sugiere que ha reflexionado mucho sobre ello y que se siente preparada para compartir su verdad. Es importante recordar, sin embargo, que esta es la perspectiva de Ozge. Cada persona vive y recuerda las situaciones de manera diferente. Lo que ella nos cuente será su verdad, su experiencia. Y eso es lo que le da autenticidad y valor a sus palabras. No se trata de juzgar a nadie, sino de entender, de conocer los hechos desde el punto de vista de una de las protagonistas. Y la audacia de Ozge al decidir exponer esto, sabiendo el interés que genera, habla de su valentía y de su deseo de transparencia. ¿Qué podría significar para su futura relación, si es que la hay, o para la percepción pública de ambos? Es difícil predecirlo. A veces revelar la verdad ayuda a sanar y a avanzar. Otras veces puede reavivar viejas polémicas. Pero lo que es seguro es que esto va a generar muchísimo debate y conversación. Y para nosotros como seguidores es una oportunidad única de comprender mejor lo que ha sucedido en las sombras. Me imagino que Ozge habrá sido muy cuidadosa en sus palabras, eligiendo cada frase con precisión. No querrá herir a nadie innecesariamente, pero tampoco querrá suavizar la verdad hasta hacerla irreconocible. El equilibrio es delicado. Y el revela todo del título es una promesa muy fuerte. Implica que no se va a dejar nada en el tintero. Es posible que en su relato, Ozge nos hable de sus propios sentimientos, de sus inseguridades, de sus esperanzas puestas en esa relación o en ese encuentro. Y también, por supuesto, de lo que percibió de Serkan. ¿Cuáles fueron sus gestos? ¿Sus palabras? ¿Su actitud? ¿Hubo alguna señal de alerta que ella ignoró? ¿O todo fue fluido y natural hasta que algo cambió? Las posibilidades son infinitas y francamente fascinantes. Este tipo de momentos son los que hacen que seguir la vida de las personalidades públicas sea tan interesante. No solo vemos sus éxitos y sus trabajos, sino también sus vidas personales, sus relaciones, sus altibajos. Y Ozge, al decidir hablar ahora, nos está invitando a ser testigos de un capítulo importante de su historia. Así que, resumiendo un poco, lo que tenemos ante nosotros es la promesa de una revelación completa y detallada por parte de Ozge sobre lo que sucedió con Serkan en Milán. Se espera que aclare la naturaleza de su relación, los eventos específicos de ese viaje y sus sentimientos al respecto. No se trata de rumores o especulaciones, sino de la verdad contada desde su propia voz. Y eso, sin duda, va a ser un contenido de lo más jugoso y revelador. Espero de verdad que puedan acceder a esta información y que, cuando Ozge rompa el silencio, podamos analizarla juntos, con toda la atención que merece. Porque detrás de cada relación, de cada encuentro, hay historias, hay emociones, y hay una verdad que espera ser contada. Y hoy, esa verdad parece estar más cerca que nunca de salir a la luz, gracias a la valentía de Ozge. Y bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que la anticipación por la revelación de Ozge sobre Serkan en Milán los tenga tan emocionados como a mí. Hemos repasado los puntos clave, la expectativa generada, y el significado de este momento. La verdad, mis amigos, está a punto de ser contada, y estamos aquí para escucharla. Muchísimas gracias por acompañarme en esta introducción a este tema tan candente. Su compañía siempre es un verdadero placer. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Ozge va a revelar? ¿Qué es lo que más les intriga de este supuesto evento en Milán? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo todo tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme para todos. Adiós.